Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Reyes López, soy estudiante de la maestría en Neurociencias para la Educación y hoy vamos a aprender sobre la neurolingüística. Así que, comencemos. Muy bien, entonces comencemos con ¿qué es la neurolingüística? Y como puedes ver es una palabra compuesta por neuro, que hace referencia a las neuronas, a todo el sistema nervioso, y lingüística, que hace referencia al lenguaje. En sí, es una ciencia que se encarga de estudiar los mecanismos neuronales en nuestro cerebro que están relacionados con la comprensión, la producción y la adquisición del lenguaje. Y obviamente las estructuras cerebrales que funcionan para lograr esto. Nos podemos remontar a tiempos pasados para encontrar el origen del lenguaje, de la lingüística, en donde nos encontramos con un autor muy conocido por todos nosotros que es Platón. Platón describe por primera vez el lenguaje como un sistema de símbolos, sonidos e imágenes que representan un campo lingüístico. Y la neurolingüística ya se conformó en sí como una ciencia compuesta y sumó gran importancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde los soldados que tenían lesiones cerebrales o algún problema relacionado con la guerra sufrían posteriormente problemas de lenguaje y se estudió a profundidad lo que es la neurolingüística para poder resolver estos problemas en estos pacientes. Entonces, cada vez que escuches hablar sobre la neurolingüística, recuerda que sus aplicaciones pues, son básicamente las mismas que la lingüística, solamente que se enfoca un poco más en las estructuras cerebrales, en las áreas que cumplen dichas funciones para realizar, producir o comprender algún lenguaje. Y entonces no te parezca raro que cuando trates de investigar los orígenes del lenguaje, de la neurolingüística, perdón, pues te encuentres con los mismos que son los del lenguaje. Hay investigaciones que sugieren que el lenguaje surgió hace unos 200.000 o 300.000 años. Todo esto debido a investigaciones antropológicas en donde estudiando el cerebro de los fósiles, pues se da cuenta uno como algún hemisferio que sería el izquierdo, en este caso está un poquito más grande, más desarrollado, que es el que se encarga principalmente del lenguaje. Bien, se dice que el lenguaje apareció en tres fases según Ardila. La primera fase pues fue el protosistema donde se comunicaban los primates, ¿verdad? Mediante gestos, mediante sonidos raros. Luego surgió lo que es el protolenguaje donde ya se involucraba un poquito más de sonidos específicos para ciertas acciones o ciertos sustantivos y eventualmente apareció el lenguaje gramatical en donde pues ya se incorporaron más reglas al lenguaje, más palabras, más vocabulario, más estructura, etcétera. Se dice también que las neuronas espejo pues fueron de suma importancia porque de esta manera al un individuo tratar de comunicarse con otro, las neuronas espejo funcionaban y el otro trataba de imitar lo que el primero decía. De esta manera el lenguaje pues fue transmitiéndose de uno a otro e incluso hay algún cromosoma que se llama FUXP2 que está relacionado mucho con el lenguaje, en donde algunos animales difieren uno con otro tan solo por una proteína. En cambio, el primate, pues un poquito más avanzado en cuanto a cuestiones de lenguaje, comparado con nosotros, nos diferenciamos con dos proteínas más, lo que implica pues una evolución superior a esta raza animal. Y a todo esto, ¿te has preguntado alguna vez cómo es que nuestro cerebro procesa toda la información para aprender y transmitir un lenguaje? Bueno, de manera muy breve voy a explicar. Primeramente percibimos sonidos o vemos letras y de inmediato esos estímulos llegan a nuestro tronco encefálico donde primeramente se detecta si es un sonido de la naturaleza que puede ser peligroso
o si es un sonido de algún lenguaje de alguna persona. Entonces, cuando se descarta el peligro, pasa a lo que sería la zona de Wernicke, que se encuentra por aquí, del lado izquierdo. En esta zona es la encargada de comprender, básicamente, mediante distintas funciones cerebrales. Aquí hay que ver también las partes de las emociones, los folículos que transportan toda esta información y que posteriormente llegarían al área de Broca, cerca de esta área. Y en el área de Broca se encarga más que nada de producir el lenguaje, de comunicarnos, que eso es otro tema. La comunicación, el tema de la comunicación es muy extenso. La comunicación pues la podemos entender como el proceso en el que nosotros tratamos de informar a nuestro entorno sobre algún tema. Para la comunicación se requiere de un emisor, el que emite el mensaje, un receptor, la persona que lo va a recibir, un mensaje que se puede transmitir mediante diversos canales y en ciertos códigos. La comunicación se puede clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a su propósito, de acuerdo al número de participantes, pero la clasificación más común que hacemos es la clasificación de acuerdo a si es verbal o no es verbal. En la primera, pues se hace el uso del lenguaje, de las letras, del habla, de la escritura, etcétera. Y en el no verbal, que incluso podría ser un poco más sincero, se habla de las expresiones faciales, de los gestos, de los movimientos, que estos se pueden hacer incluso de manera involuntaria, de manera espontánea, y que también nos dan mucha información a recibir de nuestro remitente, de nuestro emisor, perdón. Bueno, y a todo esto yo como docente, ¿cómo puedo aplicar la neurolingüística en mi labor día a día? Pues para comenzar, gracias a la neurolingüística podemos comprender muchos de los problemas de comunicación que tienen nuestros alumnos. Hay afasias, dispraxias, dislexias, agrafías. Entonces, podemos comprender el origen de todos estos problemas que tienen nuestros alumnos, los que, clásico a todos nos pasa el niño que confunde la P con la Q, la B con la D. Hay problemas que tienen problemas de articulación, que a lo mejor, pues gracias a la neurolingüística nos damos cuenta que a lo mejor algunos músculos de su estructura vocal no están bien desarrollados. Si a lo mejor sufrieron un golpe de pequeños, también eso afecta mucho al desarrollo de la habilidad de comunicarse. Comprendemos en los niños pequeños que a cierta edad pues deben de cumplir con cierto requisito para comunicarse. Por ejemplo, al año, a los 2 años ya tienen un, un aglomerado de unas 50, 60 palabras, a los 3 años ya 200, a los 5 o 6 años pues ya más o menos ya dominan el lenguaje, ya dominan la mayor parte de las pronunciaciones. Y si a los 5 o 6 años vemos que el niño pues todavía va muy retrasado de acuerdo a esta gráfica, pues eso entonces nos da a entender de que tiene un problema de comunicación y que la raíz de esto pueden ser desde problemas estructurales hasta problemas fisiológicos o hasta problemas de falta de estimulación. Ya en la escuela, en nuestra labor día a día, pues también es de suma importancia el poder desarrollar la habilidad de comunicación y de lenguaje en nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque es lo que hacemos todos los días, es lo que necesitamos para desarrollarnos en sociedad y que es de suma importancia porque incluso a veces con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra novia, con nuestros alumnos no nos sabemos comunicar, no sabemos usar las palabras correctas, no sabemos medir nuestra respiración, tomarnos el tiempo, articular bien las palabras. No sabemos usar el tacto para no hacer sentir mal a la otra persona, decirlo de una manera que no lastimemos sus emociones. No sabemos controlar nuestros gestos, nuestros movimientos. Entonces es muy importante que desarrollemos estas habilidades en nuestros alumnos para que ellos se puedan comunicar con su entorno, que pueda ser efectiva esa comunicación,
el receptor le llegue el mensaje completo tal cual lo quiere mandar el emisor y que, por ejemplo, en una pancarta que quieren hacer los niños, en un folleto que quieren hacer, algún artículo que quieran vender sus papás, ¿cuántas veces no les ha pasado que ven pegados así en las puertas? Se vende trigo o se vende maíz y vende con B grande, B de burro, y maíz con S, o sin acento, con muchas faltas de ortografías. Entonces, desde ahí debemos de aprender a transmitir y a que ellos puedan desarrollar muy bien esa comunicación oral y escrita. Yo por mi parte creo que este tema es de suma importancia, creo que nos puede sacar de muchos apuros y creo que todos hemos vivido experiencias así con nuestros alumnos en donde vemos algún problema de comunicación y que gracias a la neurolingüística podemos comprender el origen a lo mejor de ese problema y en base a eso pues poderlo canalizar a un centro donde le puedan dar mayor apoyo o de acuerdo a nuestras posibilidades ayudarlos. Bueno, por mi parte es todo. Que tengan buen día. Adiós.